Bienvenidos a la lección número 3 del curso Cimientos, nivel 1, Bases de la Fe Cristiana. En esta lección vamos a hablar acerca de la seguridad de la salvación. Para ello vamos a hablar de la formación de un diamante. Decimos que el proceso de formación de un diamante es muy complejo y puede llegar a demorar millones de años. Este proceso puede ocurrir solo bajo la llamada capa litosférica, que se ubica entre 150 a 200 kilómetros bajo la superficie y en donde se dan situaciones extremas, es decir, temperaturas entre los 900 a los 1300 grados y un nivel de presión de 30 kilobars. Allí el carbón se cúbica en un proceso que puede durar millones de años, se mineraliza transformándose en un diamante. Los diamantes emergieron a la Tierra a través de las erupciones volcánicas, y una vez que la magma de las erupciones se enfrió, estos fueron escondiéndose en depósitos donde luego fueron encontrados por el hombre. Vemos entonces que es un proceso bastante extremo el de la formación de un diamante, que no se forma ni de un día para otro y se forma bajo condiciones muy extremas. Así es entonces el proceso de liberación del pecado. No es algo que ocurre de un día para otro y es algo que se da también sometiéndose a ciertas pruebas. Podemos verlo entonces en tres etapas principales. La primera es la de la justificación. Esta podríamos decir que ya ha ocurrido en el momento en el cual nosotros creemos en el Señor, le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, le entregamos entonces nuestra vida, Él es ya nuestro Salvador, Él ha borrado todos nuestros pecados y hemos sido justificados. Sin embargo, tenemos un proceso que está ocurriendo en este momento, que es el que llamamos santificación. A pesar de que hemos sido justificados por Cristo, continuamos nosotros cometiendo pecados. No somos perfectos aún. Para luego llegar a una tercera etapa, que es la que conocemos como la glorificación, que será entonces aquel momento cuando vivamos ya con Cristo y sea quitado totalmente el pecado. Así entonces, encontramos que en esta primera etapa de la justificación, si leemos Romanos 4:25, nos dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Veamos que este pasaje está en pasado, ya Él fue entregado por todas nuestras transgresiones y fue resucitado precisamente para nuestra justificación. El medio y el resultado de esta justificación nos lo expone Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe. La fe es entonces el medio por el cual nosotros obtenemos entonces la justificación, y el resultado es que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así entonces, primero que todo tenemos que la justificación consiste en un veredicto divino que nos declara justos y libres de toda culpa. Es entonces una posición legal frente a Dios que nos define y consiste en la justificación de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y consiste entonces en la perfecta justicia de Cristo, y que entonces nos es imputada a nosotros, o sea, la justicia perfecta de Cristo nos es aplicada a cada uno de nosotros. Ahora, con respecto al proceso de santificación, tenemos, según Juan 17:17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, así que entonces es la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, la que nos santifica, y por eso es tan importante que nosotros la leamos, la aprendamos, la memoricemos, la meditemos, la estudiemos en cursos como estos.
El creyente tiene entonces una responsabilidad en cuanto a la santificación. Leemos en Filipenses 2:12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Nos establece la responsabilidad de obedecer, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así que entonces nos corresponde ocuparnos en nuestra salvación, lo cual significaría ocuparnos entonces en este proceso de santificación. Este proceso de santificación consiste entonces en el proceso de llegar a ser más semejantes a Cristo. Comenzó con la justificación, tal como lo expusimos anteriormente, y terminará con la glorificación cuando venga el Señor en algún momento futuro. Es una experiencia constante y progresiva durante toda nuestra vida. Con respecto a la glorificación tenemos lo que llamamos la cadena inquebrantable. Si leemos Romanos 8:29-30 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Entonces vemos un proceso que a unos conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. ¿Qué significan estos términos? Bueno, conocer significa entonces que Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo y Él planificó desde antes, esto es predestinar. Él planeó desde antes que nosotros naciéramos, desde antes que el mundo existiera, y nos llamó. Él ha hecho que nosotros escuchemos el Evangelio y creamos, y nos ha justificado, nos ha declarado justos y sin culpa, y nos glorificará de manera que seamos transformados finalmente a la imagen de Cristo. Todos los que han sido escogidos pasan por todas estas etapas de la salvación. El mismo grupo que empieza es el que termina. Él no pierde ninguna de sus ovejas. ¿Qué promesa nos hace aquel que comenzó su obra en nosotros? Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Él empezó la buena obra en usted, esté seguro de que Él la va a perfeccionar. ¿Hasta qué punto nos guarda Dios? 1 Corintios 1:8-9 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Así que podemos estar seguros en que fiel es Dios y que Él nos confirmará hasta el fin. La glorificación significa que uno es finalmente transformado a la imagen de Jesús mismo y somos libres de la presencia del pecado. Para memorizar en esta lección el versículo es el siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Para crecer le recomendamos la lectura bíblica de Mateo, capítulos 15 al 21, ir leyendo al menos un capítulo por día durante toda una semana, y que vaya memorizando el orden de los libros del Nuevo Testamento. Muchas gracias, bendiciones.